Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, donde siempre analizamos esos temas tan importantes para nuestra sociedad salvadoreña. En esta ocasión vamos a tener un tema altamente interesante para la rama del derecho. Y bueno, ya que el 30 de junio se celebra el Día Nacional del Abogado Salvadoreño, pues nosotros nos vamos a encargar de saber en qué consiste la profesión, cuáles son los principios que manejan el derecho como tal, qué es lo que debe hacer un abogado, qué es lo que tiene prohibido. Y también vamos a estar analizando si en el contexto del régimen de excepción ha sido muchísimo más difícil ejercer la profesión. Eso con nada más y nada menos que el licenciado y abogado de la República, Iván Flores. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Encantado de tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Contento nuevamente de estar con usted aquí en este programa. Y bueno, qué bueno el tema que vamos a platicar. Estamos en el mes donde se celebra el Día del Abogado. Y bueno, a sus órdenes para que hablemos y podamos despejar dudas. Ok, perfecto. Y muchísimas gracias, licenciado, por haber aceptado nuestra invitación. Y vamos entrando en materia, como siempre. De entrada, ¿qué significa ser abogado? Bueno, le voy a hablar de mi experiencia. Más que ser técnico, desde que era niño tenía la noción, la idea de querer ser abogado de la República, soñaba con eso. Y bueno, gracias a Dios las cosas se dieron y estudié la carrera de Derecho en la facultad. Bueno, es una carrera sumamente importante en una sociedad democrática, en una sociedad en donde se necesiten personas que conozcan de leyes y personas que conozcan de procedimientos, y es que todo en la vida está normado y todo en la vida está arreglado. Las conductas administrativas, las conductas de vida, hasta las conductas relativas al comportamiento en el día a día están regladas, y es ahí donde se necesita también la presencia de un abogado. ¿Y por qué? El abogado le ayuda o le colabora con temas de contratos, con temas administrativos, en temas tributarios, bueno, tanto que está en boga y se habla en la actualidad del tema penal, ¿verdad? Sí, así es. En temas constitucionales se necesitan abogados en las alcaldías municipales, se necesitan abogados en los entes autónomos, semiautónomas, qué sé yo. Entonces, desempeña un papel vital y sumamente importante la función de la abogacía, representando a otros o emitiendo opiniones respecto del día a día del quehacer nacional. Ok, perfecto, licenciado. Hay algo que me llama muchísimo la atención entre las diversas funciones que tienen los abogados de la República de El Salvador. Una de esas funciones, según entiendo, es garantizar el Estado de Derecho. ¿Son los únicos que tienen esa potestad? Es una pregunta sumamente compleja, ¿verdad? Pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista abogado. Nosotros los abogados debemos de ceñirnos dentro de, bueno, maestros en diversas capacitaciones refieren que la conducta del abogado debe ser una conducta neutra. Sí. ¿Y en qué sentido debe ser la conducta neutra? Nosotros debemos de asesorar respecto de situaciones o cuestiones para resolver problemas o litigios jurídicos. Ahora, nosotros no podemos asesorar realización de actos delictivos, encubrimientos de situaciones anómalas o extrañas, y es por eso que es importante que tengamos claro que el abogado debe de caminar o actuar dentro de las conductas neutras. ¿Y cuál es la conducta neutra? Un abogado puede defender a una persona que es delincuente, y eso no lo convierte en delincuente al abogado, ¿ok? Todo y cuando asesore y defienda y ejerza los derechos de esta persona. Hay muchas discusiones y más que todo se da en las aulas. Mire, si a usted lo contrata un violador, ¿usted lo defendería? Veamos, hagamos un alto ahí. Cuando a usted lo contratan para efecto de ejercer la defensa técnica de una persona, usted está defendiendo a una persona que todavía tiene el estatus de inocencia, ¿ok? Entonces usted debe de procurar velar porque se le garanticen los derechos en un proceso y obviamente ejercer una verdadera defensa. Y esa es la pregunta, porque las personas se enfocan más que todo en el derecho penal cuando le hacen este tipo de situaciones.
Usted no viene a casarse con la tesis de que usted se vuelve delincuente por defender a una persona que se le atribuye un hecho delictivo. Vámonos a un ejemplo. El médico que atiende a una persona que aparentemente acaba de realizar una masacre y va lesionado, tiene la obligación de atenderlo y de procurar que esta persona tenga salud. Posteriormente, pues se verá si esta persona es inocente o responsable. Y es ahí donde también nosotros entramos. No puedo yo, porque no soy un juez, juzgar a una persona, y a una persona se juzga asegurándole sus garantías y derechos, como que se le acuse formalmente y también que se le defienda formalmente, ya sea por un abogado de su elección o un abogado de la Procuraduría General de la República. Es entonces ahí donde viene la respuesta. Nosotros también somos garantes de que un Estado de Derecho camine. ¿Y cómo es eso? Nosotros debemos de postular. ¿Y qué es postular? Hacer manifestaciones respecto de los criterios que tenemos. Podemos incoar, podemos presentar escritos, podemos presentar denuncias, podemos representar a otros en juicio. Y es ahí donde se genera un balance y una amalgama importante dentro de la cadena de eslabones para configurar el Estado de Derecho. Yo, más que garantizar totalmente el Estado de Derecho, puedo decirle que somos los abogados una parte importante dentro de la construcción del Estado de Derecho en un país. A ver, licenciado, eso se lo iba a preguntar en los últimos dos bloques, pero ya que menciona brevemente el tema y me llama muchísimo la atención. Ustedes dicen, no hay que casarse con la idea y no hay que confundir de que porque a un abogado lo llaman a defender los derechos de una persona que todavía no ha sido juzgada, entonces el abogado es automáticamente un criminal o el abogado es defensor de los que le han hecho daño a la ciudadanía. ¿Y por qué menciono esto? El dichoso régimen de excepción, donde según entiendo, a muchísimos abogados, penalistas especialmente, bueno, sí, penalistas, les han mencionado que si llegan a defender a alguien que ha sido atrapado durante el régimen, entonces quiere decir que los abogados también son delincuentes. Y aquí estamos aclarando, licenciado, que eso de ninguna manera es así, porque no han sido juzgados aún. Yo debo de ser claro y enfático en este tema. Quiero referirme estrictamente al decreto o a la ley que establece el régimen de excepción, y durante la aplicación del régimen de excepción, especialmente en la etapa administrativa, que son 15 días a partir de la captura hasta la presentación de requerimiento fiscal al juez competente, los abogados por ley no tenemos intervención, y ese es uno de los derechos que se han restringido a través del régimen de excepción. Okay, teniendo claro ese parámetro, debo de decir lo siguiente. No hay una postura oficial que le diga al abogado penalista que el hecho de defender a una persona que se ve vinculada a una estructura delincuencial lo va a convertir en un delincuente. Eso no es una postura oficial. Ahora bien, se dirán cosas los cuales a mí no me constan. No obstante, debo de decirle que la persona que se encuentra vinculada a cualquier proceso judicial, veamos el delito que sea, digamos 4 delitos, independientemente sea el régimen o no sea el régimen de excepción: lesiones, conducción peligrosa, extorsión, y los que están dentro del régimen de las cuatro personas, independientemente del procedimiento en el que se encuentre, tienen el derecho de ser representados y defendidos o por un abogado de su elección o por un abogado de la Procuraduría General de la República. Ahora, es importante decir, como lo dije anteriormente, valga la redundancia, que las conductas del abogado deben de estar dentro de las conductas o caminar neutro. Un abogado no puede permitir que se realice una conducta delictiva con tal de que la persona salga bien librada de un proceso, como manipular un proceso o como eventualmente redactar o elaborar documentos con el fin de que esta persona salga bien librada respecto de una probable condena que pueda tener, atentar negativamente en contra de un testigo. ¿Cómo puede decir eso? Llegar y ofrecerle una dádiva al testigo para que no comparezca. Esas no son conductas neutras, esas conductas sí están castigadas como hechos delictivos, y eventualmente el abogado podría tener una responsabilidad, no solo administrativa, sino con una responsabilidad penal por tratar de alterar el orden de un proceso ante una petición fuera de ley o fuera de orden. Ok, perfecto. Siempre hablando de esa primera función, porque entendemos que hay muchísimas más, ¿cómo los abogados han logrado garantizar la defensa del Estado de Derecho en los últimos 3 años o específicamente en la actual administración? Es complicado limitarlo en los 3 años, sí. Es complicado decirlo porque tendríamos que señalar caso por caso. Le voy a hablar de experiencias propias. Garantizar el Estado de Derecho dependiendo del área o las aristas en donde se desempeña el abogado. Veamos, es un abogado constitucionalista y considera que a una persona que llega a su despacho, a una persona que eventualmente necesita contratarlo, pedirle sus servicios profesionales, se le ha vulnerado su derecho a la libre circulación o a su libertad ambulatoria, pues obviamente debe de elaborar el escrito correspondiente con los argumentos correspondientes para
ser presentado a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de lo Constitucional, un escrito de habeas corpus o un amparo, es decir, dependiendo qué es lo que haya pasado, si se le violentó el derecho a la libertad como tal o si se le violentó un derecho o una garantía constitucional. Ese es desde el punto de vista constitucionalista. Es decir, con esa petición o con esa postulación, el abogado garantiza o acciona ante las instancias correspondientes para efecto de garantizar el Estado de Derecho. Por otro lado, veámonos en un ámbito penal. El abogado tiene la obligación también de conocer, estudiar, capacitarse para efecto de postular como tal y representar de manera certera y verdadera los derechos de la persona que representa en juicio. Y es que esa es la función principal del abogado, representar a otro en juicio o administrativamente. En la instancia penal, el abogado que no tiene las capacidades técnicas y cognitivas respecto de esa materia, ¿cómo va a ir a realizar una buena actividad de defensa? Entonces, en esa medida y en ese sentido es que se garantiza también dentro de la amalgama de elementos o actores del Estado de Derecho, ese Estado de Derecho, valga la redundancia de la aclaración. Cuánta cátedra, licenciado, pero nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, así que no nos cambie, que ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, donde estamos hablando sobre esa profesión tan importante como lo es ser licenciado en Derecho y específicamente abogado, ya que el 30 de junio se celebra el día de esta interesante profesión y muy importante. Continuamos analizando las funciones del abogado de la República de El Salvador. Licenciado, ya analizamos lo que es la defensa o la administración del Estado de Derecho como tal. ¿Cuáles son otras funciones que cumple la abogacía? Muy bien. El abogado se puede desempeñar en diferentes ámbitos o estadios dentro de la sociedad. Existen diferentes especializaciones del derecho que son vitales e importantes en el país. El derecho de familia, derecho civil, que mira relaciones estrictamente privado-particulares, litigios particulares, incumplimiento de contratos, situaciones de linderos entre personas, situaciones similares, el derecho administrativo, es decir, la pugna eventual entre la administración pública y el particular, el derecho notarial, el derecho penal, que mucho se habla día a día de esto, el derecho constitucional, el derecho mercantil como tal. Es decir, hay una gama amplísima en donde el abogado puede ejercer su función, el derecho laboral, que se habla mucho el día a día, por violentaciones que realiza el patrono en relación al empleado o viceversa, que regule esas relaciones patronales, el derecho de inquilinato. Es decir, hay una cantidad de áreas en las que el abogado se puede desempeñar. El derecho municipal, tan importante y vital que es que un abogado esté realizando asesorías en el municipio, teniendo en cuenta la prestación que le realizan a la ciudadanía o las comunidades que se encuentran supeditadas o inmersas al conocimiento, competencia o jurisdicción del municipio. Es decir, se genera una gama amplia, una gama amplia en cuanto a las áreas que el abogado se puede desempeñar. Ok, me llama muchísimo la atención las diferentes especializaciones con que cuenta el derecho. Desde su perspectiva, ¿cuál es la especialización más difícil o más importante, suponiendo que haya una sobre otra? No creo que haya una más importante que otras. Yo creo que todas se complementan. Cuando me encontraba en discusiones con algunos colegas, con algunos maestros, discutiendo casos a resolver, decíamos lo siguiente: cuando estamos en la facultad y nos presenta un caso, un docente,
Nosotros tenemos que construir ese caso y tratar de darle una respuesta jurídica. Pero ahí estamos realizando una actividad para aprender, ¿ok? No va a tener consecuencias jurídicas más que una nota. Sí. En la vida real, en la práctica, ya cuando usted es profesional, y eso le digo a mis colaboradores, que algunos son estudiantes, bien, aquí es totalmente diferente. Yo le presento un caso y usted tiene que darle una respuesta, porque este caso, la respuesta que usted genere, va a trascender y va a alterar la vida de la persona. Digamos, una vez estábamos en una vista pública finalizando, y el juez de la causa, lo tengo bien presente quién era. Yo en ese momento todavía era fiscal, era auxiliar del fiscal general de la República, y había un colega de la defensa que había hecho un mal papel ejerciendo la defensa. Viene y dice algo que nunca se me olvidó. Eso fue hace más de 10 años, 15 años creo yo. Dice, voy a absolver a la persona al que defendía él, porque en realidad Fiscalía no logró probar con los parámetros que presentó los puntos específicos de su acusación. Entonces yo tengo duda y voy a absolver. No obstante, debo de hacer esta acotación y llamo la atención a la defensa. No puede ser que un abogado defensor venga a generar una defensa técnica en la cual no se ha preparado ni tiene competencias para realizarlo. Esto es grave. ¿Por qué? Porque está jugando con los derechos y con la vida de su representado. Y por otro lado también está jugando con un derecho importante, que es los derechos que tiene la víctima, a la cual se busca, se restablezca o se le hagan valer sus derechos. Por lo tanto, debe de tener mucho cuidado, abogado. Fue un llamado de atención fuerte y grave el que le realizó. Entonces, vengo a esto dándole respuesta a lo que usted me refiere. No hay una actividad más importante del derecho, sino que yo creo que es un acto de motivación, un acto de parte del abogado, un acto del llamado que tenga, qué área del derecho le gusta. Porque veamos, si usted le llama mucho la atención el derecho mercantil, no va a tener aquella astucia para capacitarse o prepararse en el derecho penal, porque su llamado es para el derecho mercantil. Obviamente yo me formé en el derecho penal, tengo conocimientos en la materia mercantil, civil, obviamente, pero mis experticias por la preparación, el conocimiento, la didáctica y la academia que he tenido es en el derecho penal y procesal penal. Ok, perfecto, licenciado. Una pregunta sumamente importante, como las otras. ¿Qué se necesita para ser abogado? Muy bien. Para ser abogado de la República es un proceso importante. Lo primero es que usted se convierte en un estudiante de la Facultad de Derecho. Es lo primero. Tiene que cursar, bueno, cuando yo estudié eran 50, 55 materias entre comunes y materias específicas, que aproximadamente el pensum estaba diseñado hace 15, 20 años que yo estudié en la facultad, para cursarlo en 5 años a 5 años y medio más la tesis o los estudios de post-egreso. Bueno, terminar como tal su carrera, graduarse, y usted se gradúa y ya es licenciado en ciencias jurídicas. No es abogado de la República. Eso hay que aclararlo, licenciado. Correcto. Usted se puede graduar, pero eso lo convierte en licenciado en Derecho, pero no lo convierte en abogado. Eso solo para tenerlo claro. Claro, no lo convierte en abogado de la República. Usted todavía no puede procurar por otro. Usted no tiene sus sellos, no tiene la credencial que le emite la Corte Suprema de Justicia. Bien, una vez usted se gradúa, ha cruzado un requisito importante, ¿ok? Porque para poder ser abogado de la República, usted tiene que ser necesariamente licenciado en Ciencias Jurídicas. Sí, claro. Pero, no obstante, usted puede ser licenciado en Ciencias Jurídicas y no es abogado de la República. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero el requisito sine qua non, o sin el cual no puede realizarlo, es que usted es licenciado y posteriormente tiene que autorizarse, pero la autorización no es en automático. Usted debe de tener prácticas jurídicas avaladas por la Corte Suprema de Justicia. Las prácticas jurídicas las puede realizar una vez usted ha cruzado un cierto número de materias, que si no me equivoco en la actualidad, bueno, ya rato salí, es el 70% de las materias cruzadas. Usted ya puede optar a realizar sus prácticas jurídicas o realizar algunos procedimientos especiales en la Corte Suprema de Justicia. Lo más recomendable es que realice prácticas como tal en una institución pública que obviamente esté avalada o acordada por la Corte Suprema de Justicia. Una vez tenga esos atestados, usted obviamente se gradúa y ya se convierte en licenciado en Ciencias Jurídicas. Después de ser licenciado, presenta la documentación con la cual establece que usted ha realizado sus prácticas jurídicas, y la Corte Suprema de Justicia le hace un análisis y manda a pedir informes a ciertos juzgados o tribunales u oficinas del país para ver si usted no tiene proceso pendiente o no ha sido procesado durante un cierto periodo de tiempo. Si usted sale limpio y no tiene nada, le verifican que usted tiene orden de sus prácticas, la Corte Suprema de Justicia le señala una fecha a usted para que proceda a ser juramentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia o por algún otro magistrado que tenga la facultad de poder juramentar. Llegado ese acto, juramenta, levanta su mano, promete
jura o promete ser abogado de la República y es así como usted queda juramentado y investido. Pero no quiere decir que usted también ya puede procurar, falta otro requisito. Le entregan un acuerdo. Ese es un acuerdo que lo suscribe la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados como tal, que tienen las facultades para autorizarlo como abogado de la República, y usted viene y lo va a publicar al diario oficial. Una vez sale publicado el diario oficial, le devuelven ya su publicación como tal, tiene que ir a tramitar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que le autoricen su carnet de abogado y sus sellos de abogado. La Corte Suprema de Justicia le da a usted una autorización y con esa autorización se va ante una institución privada para que le elaboren sus sellos de abogado también. Entonces, a partir de que usted ya tiene, no obstante usted haber juramentado, usted ya está investido, pero todavía no puede porque le falta su sello y le falta todavía su carnet de abogado. A pesar de que ya tiene la investidura, no puede todavía ejercer como tal. Una vez ya tenga su carnet, que lo acredita como abogado de la República, y una vez ya tenga su sello, usted ya puede postular e ingresa a este maravilloso mundo de la abogacía. Sumamente importante, licenciado. A ver, solo para tener claro algo. Una vez que usted recibe su carnet, entonces está avalado para que usted pueda crear su sello. Correcto. No, es similar. El trámite va a la par. El sello y la tarjeta de abogado. Usted lo tramita en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Va a la par. Usted le da su tarjeta y con la misma también hace trámite para los sellos que lo acreditan como abogado. Es un trámite que se hace de manera alterna. Ok, licenciado. Si usted tiene procesos abiertos, entiendo que usted no puede convertirse en abogado de la República. Digamos que en un año su proceso cierra. ¿O cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar la persona para poder realizar el proceso de convertirse en abogado una vez se cierra el proceso que tenía abierto? No creo que deba de esperar un año o un tiempo específico. Una vez todo y cuando usted tenga una resolución de cierre que es definitiva del proceso que eventualmente estuvo llevando, póngale, puede ser un proceso de familia, puede ser un proceso penal, sí, un proceso en fiscalía también. Una vez usted tiene cerrado y tiene una constancia suscrita por el titular o por el que funge en vez del titular y emite esas constancias, sí, usted ya puede solicitar su trámite nuevamente y decir, bueno, ya surqué ese requisito que me tenía trabado mi trámite, ¿verdad? No es término, sino que es la probanza a nivel documental que usted efectivamente logró surcar ese requisito que no le permitía a usted poderse autorizar. Ok, perfecto. Ahora bien, como ciudadano, digamos, yo necesito de los servicios de un abogado, pero ¿qué recomendaría usted que el ciudadano debe analizar, debe evaluar para poder elegir un buen abogado? Correcto. Fíjese que le voy a hablar de la práctica. Generalmente, habemos yo creo que más de 40,000 abogados autorizados en el país. Hay muchos que ejercen dentro de instituciones privadas. Habemos también muchos que ejercemos libremente, como yo ejerzo la profesión. La persona debe tener ciertos criterios, como por ejemplo, si el abogado siempre lo cita a usted a un restaurante, a una cafetería, empieza a tener sus sospechas, porque el abogado debe tener su arraigo, ¿verdad? Debe tener su arraigo, ¿en qué sentido? Una oficina, ¿sí? Debe estar arraigado en un lugar específico donde ejerce sus actividades de día a día. Sí. Y esto le digo yo porque puede ser que un abogado haya tomado la decisión de no tener despacho, pero hay muchos casos en los que las personas se quejan que, mire, el abogado se me perdió, le cancelé los honorarios y ya no lo encuentro. Entonces, resulta que si este abogado no está arraigado, no tiene una oficina, ¿dónde lo va a encontrar usted? Eso es un elemento que puede disminuir la confianza que la persona tenga en esta persona. Puede ser que sí sea una persona muy responsable y que en realidad ha tomado la decisión de no tener un despacho propiamente dicho y trabaja desde su casa. Pero ese es un elemento que viene y disminuye esa confianza de la cual yo puedo recomendar. Por otro lado, para elegir u optar a contratar un abogado, este abogado debe tener las capacidades técnicas para el problema como tal que esta persona tiene. Por ejemplo, volvamos al derecho penal. Usted tiene un problema penal, pero usted busca a un abogado civilista y mercantilista. No le va a poder surcar el problema. O vámonos a la inversa. Usted tiene un problema mercantil como tal, pero el abogado es penalista. Es bien difícil que el abogado también le resuelva este problema, a menos de que esta persona en su despacho, dentro del staff de abogados que tenga, también él sea el propietario del despacho, la persona, la cara visible del despacho, y tenga dentro de su equipo, su staff, también especialistas en diferentes materias. Eso es totalmente diferente. Ok, perfecto, licenciado. Sigamos ampliando sobre cómo elegir un buen abogado luego de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y continuamos dialogando y analizando los criterios, en esta ocasión, para, como ciudadanos, elegir un buen abogado. Continuamos, licenciado. Muy bien, entonces, una vez usted hace esas evaluaciones, si la persona tiene las competencias o no, usted también tiene que ver, veamos, usted llegó a su despacho y la persona tiene constituido propiamente un despacho, tiene un equipo de trabajo. ¿Tiene un buen equipo? Tiene un buen equipo, probablemente él no sea experto en esa materia, es natural, es como un médico, usted no le puede exigir que sea experto en cardiología, que sea experto en ginecología y no sé qué otras cosas más. Cada médico tiene su especialización, no obstante puede ser parte de un staff de médicos especialistas y por ahí pueden surcar las diferentes situaciones que se presentan. Ese es otro parámetro. El precio, fíjese que parecerá risible esto y es un tema álgido. El precio, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que también la población y las personas que vean ese programa sepan eso, o las personas que están viendo el programa. Veamos, cuando usted tiene un carro y de repente se le fundió, es un carro de alta gama, no digo la marca por temas de comercial, pero eso, usted sabe que es un vehículo caro, el motor es caro, la reparación es cara, y va usted, y con todo respeto le digo, a un mecánico que se lo encontró por ahí mal puesto, y le dice, no hombre, yo eso se lo arreglo a usted en $300, cuando usted naturalmente ya sabe que la reparación de su carro no va a bajar, un ejemplo, de $2,000, cuando si usted fuera a la concesionaria que le hagan esa reparación. Ahí, eso mismo pasa con los abogados. Hay un caso que es de trascendencia, es un caso que requiere conocimientos especializados y un equipo técnico para que le resuelva ese proceso. Y viene otro abogado y le dice, un ejemplo, este abogado le dice, yo le voy a cobrar $1,000 a usted por el problema tan complejo que usted tiene. Pero de repente puede aparecer otro que le diga, yo le cobro 100 a usted, se lo encontró por ahí en un restaurante. Y usted se va a poner contento. Va a decir, mire, es abogado, sí es cierto. ¿Tiene las acreditaciones? Sí, tiene su carnet de abogado, tiene su sello. Sí, pero no tiene las competencias. No tiene un equipo de abogados, no tiene un staff de abogados que le van a ayudar a surcar su problema, no tiene las credenciales y más que eso, usted se lo encontró pasando por ahí en un restaurante, déjeme decirle que lo más seguro es que no le va a resolver el problema y tarde o temprano usted va a aparecer nuevamente al despacho a pedir por favor que se le preste el servicio porque en realidad le quedaron mal. Entonces hay que tener competencias, no quiere decir que porque un abogado le va a cobrar súper barato, usted va a salir bien librado. Si es abogado, sí es abogado. ¿Tiene carnet? Sí tiene carnet. ¿Tiene sello? Sí tiene sello. Sí, pero no tiene las competencias para tal. Y lo que pasa es que también el precio de alguna manera le define algunas competencias que él tiene, porque el abogado que se respeta, ha estudiado, ha trabajado, paga despacho, paga un equipo de trabajo, paga colaboradores, internet y qué sé yo, a diferencia del que aparece en un restaurante y eventualmente se puede perder. Otro tips, si su abogado constantemente está cambiando de número de teléfono, empiece a dudar que algo malo está pasando. Porque generalmente su abogado debe de tener su teléfono en la mano, a menos de que se encuentre en una reunión, no le va a contestar, pero ahí le va a contestar. Yo soy de la idea y le digo a mi cliente, yo sé que si usted me llama un domingo, yo le contesto el domingo a usted. Muchos abogados tenemos el criterio, no, yo fin de semana no le contesto a los clientes. Pero el cliente estoy seguro que no me va a llamar para saludarme, me va a llamar porque tiene un problema, porque algo está pasando. Sí. Y una de las partes de respetarse y respetar al cliente es conteste el teléfono siempre. Obviamente si le llaman a medianoche es porque algún problema pasó, se le olvidó, se le activó el teléfono, pero también de repente le llaman a medianoche, es porque algún problema está pasando, no le están llamando para saludarlo. Ok, perfecto, licenciado. Y entiendo también de que aquel buen abogado es el que siempre busca el interés de su cliente. Por supuesto, siempre se debe de buscar, tratar de resolver de la mejor manera los intereses del cliente y resolver la dinámica del problema para el cual se le ha buscado. Un buen abogado sabe, y lo digo por la experiencia en tantos años, no es el que de entrada le recomienda vamos a denunciar, como en el vulgar se dice, vamos a topar a este. Sí. ¿Sí? Ese no es un buen abogado, de entrada se lo digo, no lo es. Debe de buscar siempre la mediación o la intermediación para resolver un problema. Fíjese que en una intermediación, en un arreglo conciliatorio, un arreglo extrajudicial, no hay ganadores absolutos, no hay posturas absolutas, hay posturas intermedias en las cuales ambos tienen que ceder. Y cuando usted hace recuento de los daños, cuando usted hace recuento de los gastos que se tengan que hacer en un verdadero juicio,
Si usted intermedia, esto le sale súper barato. ¿Cuánto usted tiene que gastar para incoar un juicio? ¿Cuántos años tiene que pasar en un juicio? Y usted, si es un buen mediador, un buen negociador, usted lo resuelve en 2 sesiones, en 3 sesiones, en 3 reuniones que pueden estar divididas en una semana. ¿Cuánto se ahorra en costos? ¿Cuánto se ahorra también en trámites, en tiempo? El tiempo tiene un precio. Entonces, si usted le resuelve como abogado en tiempo récord su problema, aunque pongámosle un monto, el problema son $1,000, pero usted dice, vámonos de un solo a demandarlo. Esos $1,000 se van a convertir hasta en $3,000 en el camino. Pero la postura y lo que usted le va a exigir solo son $1,000. ¿Cuánto va a ser el costo-beneficio? Si usted lo puede arreglar por $800, negocian $800. ¿Me entiende? Va a perder $2,000 si se va a un juicio de 3 años, cuando aquí rapidito usted resuelve, pierde $200, pero resolvió en su mayoría lo que tenía. Esa es una muy buena postura, tratar de negociar y mediar en beneficio de su cliente. ¿Es prudente preguntarle al abogado que usted intenta contratar si ha tenido éxito en casos similares para tener confianza? Sí, no obstante, no quiere decir que ese es un parangón o una relación para que usted diga que aquí va a salir bien. Sí, definitivamente es bueno conocer las competencias y las experiencias anteriores que ha tenido, pero no todos los casos son iguales, no todos los casos son similares. Las adecuaciones de los problemas probablemente sí, pero la casuística o el problema que se está dando no todos son iguales. Nada le garantiza que usted haya tenido 20 casos en los cuales haya tenido éxito y que este lo vaya a tener. La idea es que sí, porque ya tiene pericia, ya tiene competencia, ya ha caminado por esos terrenos, pero no le garantiza a usted que efectivamente va a tener éxito en eso. No obstante, la experiencia le hace inferir que podría darse que sí, por la experiencia que tiene, valga la redundancia. Ok, pasémonos a otro punto sumamente importante de la rama del derecho, y es ¿qué se necesita para ser un buen abogado? Ojo, aquí también estamos hablando de una estigmatización que se tiene desde el momento en que uno, por ejemplo, está en el colegio. ¿Por qué lo digo? No, bueno, es que como vos hablas fuerte, entonces vos tenés para abogado. Como a vos te gusta pelear, vos tenés para abogado. Y estamos hablando de que esa es una estigmatización total, porque usted puede estar peleando, pero usted puede perder los estribos. Y eso no quiere decir que usted tenga las competencias o las habilidades para ser un buen abogado. Entonces, reitero, ¿qué se necesita para ser un buen abogado? ¿Qué habilidades debe tener? El primer panorama que yo le puedo generar y decir a usted que tenga pasión y que esté enamorado de lo que usted hace. Yo estoy enamorado de mi profesión, vivo de mi profesión, no ejerzo otra actividad. Soy abogado de la República. Es estar enamorado de lo que usted hace. Es el primer requisito, ¿ok? El segundo requisito que yo le puedo referir es que este abogado tenga las competencias necesarias y especialización en una materia. Yo no creo que hayan abogados todólogos, ¿sí? Abogados que sepan de todas las materias. Aprenda bien un área, estudie bien un área, capacítese en un área, y sobre la base de eso creo que usted tiene garantizado muy buenos resultados. Ahora bien, hay otras situaciones importantes. No es cierto, y quiero que como ciudadanía, como población, nos quitemos el velo de porque usted era el más gritón y alegaba y gritaba en la sala, en su salón de clase, usted va a ser un buen abogado. O por ejemplo, el hijo malcriado en la casa. Mire, cómo me responde, usted va a ser un buen abogado. Perdóneme, lo digo con respeto, es un malcriado, ¿verdad? Pero no lo va a ser un buen abogado. Un buen abogado no grita, un buen abogado no falta el respeto. Un buen abogado no se enoja en juicio cuando está discutiendo, porque el que se enoja pierde el control. Y ojo con esto, el abogado no puede subjetivizar el problema, no lo puede hacer suyo. Técnicamente sí, ojo con eso. Pero usted no puede sentimentalizar el problema porque entonces pierde el objetivo de lo que esté haciendo. Entonces que resuelva su problema solo la persona que tiene el problema, valga la redundancia, porque la persona tiene sus sentimientos en vilo, tiene sus sentimientos en boga. El abogado no lo puede hacer, no se puede poner a llorar, parece inhumano, pero no se puede poner a llorar a la par de su cliente porque pierde el objetivo. De repente le hacen un planteamiento técnico a usted y usted está llorando con su cliente, y no lo quiero menospreciar, al contrario, debe ser objetivo y no quiere decir que lo vuelva inhumano, pero la humanización conviértalo en aspectos técnicos y de responsabilidad en favor de su cliente. Entonces, no es cierto que el que más grita, no es cierto que el que más alega es un buen abogado, no es cierto. El buen abogado escucha, el buen abogado analiza, y en el momento oportuno, cuando se le concede la palabra, hace un buen alegato, hace un buen planteamiento. El buen abogado se prepara, el buen abogado analiza, el buen abogado siempre estudia, es un estudiante de toda la vida. Yo no creo que, por ejemplo, el estudiante que salió con 10 de la facultad va a ser el abogado más exitoso en la calle. No, señor. Debe de conjugar el conocimiento teórico con el conocimiento práctico. Si usted hace un buen cruce de eso, créame que él tiene garantizado el éxito como profesional, y de ahí también las competencias de cómo usted va a realizar el trato y esta
el trato y la forma de llevarse el día a día con sus clientes o con las personas que usted les presta un servicio. Porque sabe que hay abogados que son muy pedantes con las personas, sí, muy pedantes con sus clientes. Yo he visto abogados que hasta empujan a sus clientes, se han ultrajado, se ha faltado el respeto en el ejercicio libre. No obstante, también en las instituciones públicas usted llega y hay abogados que los tratan mal. Entonces, ese es un abogado destinado al fracaso, porque póngale, un profesional frustrado con su misma profesión es un abogado no de éxito, es un abogado fracasado, y lo digo con mucho respeto, porque he visto personas que no disfrutan y no viven el día a día de su carrera. Ok, perfecto, licenciado. Otro punto fundamental. Un buen abogado debe tener habilidades de negociación. Por supuesto. Y las cualidades de negociación no es que usted le va a pasar encima a otro con una postura tramposa, ¿verdad? Las cualidades de negociación son plantear puntos intermedios. Y vuelvo y regreso al ejemplo que le ponía, por poner un número. Usted está negociando $1,000 que otra persona le debe a su cliente. Entonces, probablemente la persona diga, mire, yo ya le aboné, no sé qué, se presenta una dinámica de casuística en ese sentido. Pero usted se pone a pensar, bueno, miren, fíjese que si yo veo este proceso en 2 años, los honorarios que yo le voy a generar, el tiempo que él va a perder y con la probabilidad de que él me vaya retrasando el juicio, se va a convertir en $3,000, pero yo tengo un documento con el cual yo le puedo exigir $1,000. ¿Por qué no negociamos 800? Deme $800. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, si vemos el tema costo-beneficio, es lo mejor que le puede pasar a mi cliente. Sí, claro. Viendo el tema costo-beneficio. Pero vemos abogados que decimos, no, entrémosle. Usted págueme $500 y ya le entro al juicio. No piensan en la humanización también del cliente, ¿verdad? Que el problema usted se lo puede resolver de manera expedita y de manera inmediata, que probablemente no va a generar lo mismo, pero si usted le va a resolver su problema de forma más inmediata y más segura. Ok, licenciado, sigamos hablando de las habilidades que debe tener un buen abogado, luego de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros para seguir analizando los criterios que convierten al abogado en un buen profesional. Entre las habilidades que se debe tener, según se menciona, es la oratoria. Es cierto que un buen abogado debe tener una buena oratoria y sobre todo, creo que se sobreentiende, debe poner siempre una buena argumentación sobre los sentimientos. Definitivamente. Fíjese que esta pregunta es vital. En la actualidad los procesos, creeré que en todas las áreas del derecho, cuando se van a resolver de manera definitiva los procesos judicialmente hablando, en el área que usted se encuentra, se alegan, se postulan de manera verbal. La oralidad se ha vuelto parte esencial y vital en la resolución de conflictos en nuestro país. Ya anteriormente los procesos eran escritos, ¿sabe? Los procesos, usted presentaba un escrito, el juez se lo resolvía por escrito, si usted era muy bueno redactando, así se resolvían los procesos. En la actualidad todo eso cambió y es natural. Me parece que es lo más atinado, porque el arte de la retórica, el arte del buen alegar es una forma importante para que usted pueda resolver un juicio, porque usted tiene que también externar de manera concreta qué es lo que está sucediendo respecto de un proceso. Entonces, el abogado debe ser un muy buen orador. Precisamente mi persona o este servidor es un capacitador en materia de técnicas de oralidad en el juicio. Esto es vital, ¿sabe? Es determinante. El abogado que no conoce de técnicas de oralidad es un abogado destinado al fracaso, ¿sabe? ¿Por qué? Porque todas las manifestaciones y aseveraciones principales del proceso se resuelven de manera verbal. Vámonos a un proceso penal que es digamos como que es lo que más está en boga. Usted debe hacer todos sus planteamientos principales o resoluciones, las resoluciones principales deben de hacerse en una audiencia, es decir, usted le debe de plantear los argumentos al juez del por qué debe de acceder a lo que usted plantea, independientemente
en el estrado que se encuentre, como acusador o como defensor, usted si tiene muy buena retórica, obviamente el juez le va a entender, el juez va a acceder a lo que usted plantea. O aún, si usted no tiene la razón, el juez le va a entender a usted el por qué en realidad no debe de acceder a lo que usted le ha planteado. Es entonces que el abogado debe ser un buen orador, debe tener buena retórica, no quiere decir que debe ser mentiroso. Sí, fíjese que, y ahí vienen las confusiones que se dan en la población, ¿verdad? Este es bien mentirosito, es bueno para alegar. No, señor. El que bien alega es porque está bien preparado y se ha organizado para realizar su argumento. Y es que si usted conoce de lo que está hablando, obviamente tiene la manera de hacerlo saber o expresarse para que el otro se lo entienda. Entonces, en la actualidad es importante que todos los abogados de la República, todos conozcamos de técnicas de oralidad. ¿Por qué? Porque debemos de hacerle saber al juez o a la persona que eventualmente tenga que resolvernos nuestros planteamientos las situaciones de fondo, las situaciones importantes de cada proceso, y eso de manera verbal. Ok, y eso nada más en apariencia. Un ciudadano que quiera contratar un abogado, digamos, de entrada, si ese abogado aparenta ser una persona tímida, ya es como motivo para desconfiar. Sí, lo que pasa es que es un aspecto muy particular de cada persona, porque hay personas que son bastante ensimismadas y les cuesta darse a expresar. Pero en la actualidad, eso, si usted optó como persona o como abogado por esta carrera, debe de luchar para quitarse este problema que tiene de timidez, porque no puede ser tímido un abogado, no puede ser demasiado ensimismado. Es más, debe tener retórica, debe de postular, aunque no tenga un tono grave de su voz, pero debe de postular con retórica, con elocuencia, para que la persona que deba resolver le entienda. Si usted se encuentra con un abogado extremadamente tímido, va a ser complicado que él le haga saber sus planteamientos o su problema al juez y que el juez se lo entienda también. Ok, y también entiendo que un abogado tiene que estar preparado no solo para argumentar bien, sino para saber refutar lo que, digamos, el otro abogado, digamos, el defensor, digamos, le puede estar diciendo, porque un abogado también tiene que ser capaz de detectar engaños, detectar posibles mentiras que está diciendo la otra persona. Por eso es que es importante las capacitaciones y las actualizaciones constantes de nosotros los abogados de la República, especialmente las materias que tenemos competencias o que nos gustan. Si usted está ejerciendo, representando los derechos de otra persona en un juicio y usted no conoce de ese procedimiento, usted no conoce de esa área, probablemente el otro abogado que esté planteando su postulación o esté realizando los argumentos como tal, esté haciendo un argumento erróneo, un argumento errado y basándose en términos legales totalmente falsos. Pero si usted no conoce, usted no va a saber cómo responderle. Ahora bien, si usted tiene las competencias necesarias en esta materia, el abogado le está haciendo un planteamiento falso, un planteamiento engañoso, tratando de faltar a la lealtad y la buena fe y queriendo engañar al señor juez, inmediatamente cuando usted le dé la palabra para contrarrestar ese argumento alegato, usted puede responder de manera técnica y decir: perdóneme, su señoría, está totalmente errado el colega de la defensa respecto al argumento que está planteando, porque el verdadero argumento es este y este. Entonces es importante conocer o tener las competencias necesarias para resolver la situación del día a día que se presenta. Ok, perfecto, licenciado. Vámonos más atrás. Ya hablamos sobre las habilidades que convierten al abogado en un buen profesional. Ahora, ¿qué habilidades debe tener un buen estudiante del derecho? Muy bien, fíjese que me retrotraigo a mis años de estudiante en la facultad y debo decirle que un buen estudiante debe ser una persona como primer parámetro que ame esta carrera, que ansíe ser abogado de la República. Aquel que fue a estudiar porque la familia lo empujó, que le dijo: vos tenés que estudiar derecho porque los abogados, qué sé yo, hacen dinero, o no sé qué cosas más. Va mal enfocado. Debe tener la pasión y la vocación de la abogacía. Si usted tiene esa vocación y lo hace por pasión, va por el buen camino. Si a usted lo mandaron porque cree que va a ir a hacer dinero, está equivocado, ¿verdad? Eso es un tema totalmente diferente, porque puede ser que de repente usted se vuelva un empleado público o un empleado fijo y tenga un salario fijo mensual, y eso no lo va a hacer salirse de ese parámetro. No va a hacer dinero más allá. No quiere decir que por ser abogado en ejercicio libre usted va a hacer mucho dinero, pero lo que quiero llegar es que si su enfoque es hacer plata, está equivocado. Su enfoque es tener pasión por lo que usted va a realizar en el camino. Ok, perfecto, licenciado. Vamos a seguir hablando de las habilidades del buen estudiante del derecho luego de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza.
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y continuamos analizando los criterios que convierten a los estudiantes en buenos y futuros profesionales del derecho. ¿Qué otras habilidades deben tener los estudiantes, licenciado? Muy bien, debe ser muy analítico, una persona que estudia derecho debe analizar como tal. No es cierto también que usted se tiene que aprender de pe a pa las leyes de la República, esos son conceptos errados. Totalmente, ese es un mito que se tiene, de que un licenciado se sabe absolutamente de memoria, primero la Constitución y todas las leyes de la República. No es cierto, no, le digo, tengo 20 años de dar en este medio, no me puedo ninguna ley de pe a pa. Usted debe de ubicarse en las leyes en las cuales usted está familiarizado o tiene especialización, debe de ubicarse en donde se encuentra el área procesal, en donde se encuentra todo el área de definiciones, el área de recursos, el área de impugnación. Usted debe de ubicarse dentro de la ley o el reglamento, es más, saber entender el sentido profundo de la ley. Pero no es cierto que usted se debe aprender todas las leyes de la República, sí debe de ser analítico, ¿ok? Debe de tratar de conocer el sentido profundo de lo que un articulado le quiere establecer o le detalla a usted, o lo que el legislador quiso decir respecto a un artículo de la ley. Ser una persona que se está actualizando constantemente, porque el derecho es cambiante, ¿sabe? El derecho, póngale que yo soy abogado penalista, me formé con el Código del 98 como estudiante, ¿sí? Después de eso y trabajé con el Código del 98 cuando fui colaborador de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente a eso fui fiscal, pero siendo fiscal en ese ínterin salió el Código de 2011, es decir, cambió totalmente la dinámica. Es más, no nos vayamos muy lejos, licenciado. Quien quite ahí en un par de años, pues todos los estudiantes del derecho tengan que analizar otra constitución. Sí, puede darse el caso, es decir, y salen nuevas leyes, nuevas dinámicas. ¿Quién iba a creer, por ejemplo, que vamos a tener discusiones sobre una moneda virtual hace 15 o 20 años? Entonces todo eso es un amalgamaje legal que se hace y pueden haber discusiones. ¿Quién iba a creer que vamos a estar discutiendo régimen de excepción, por ejemplo? Entonces son cambios que se van dando en el camino y nuevas dinámicas y posturas, y los abogados tenemos que especializarnos en las materias que eventualmente nos gustan para ir solventando los problemas legales que la sociedad va generando día a día. Y una última habilidad, según entiendo, licenciado, para que usted nos pueda aclarar, se dice que el estudiante del derecho debe tener carácter, pero esto no quiere decir que sea una persona agresiva, según entiendo. Sí, por supuesto. Fíjese que es otro concepto errado que se tiene. Debe de ser una persona con carácter en el sentido de no desmoronarse ante un eventual fallo contrario, ¿verdad? No desmoralizarse, porque tiene que seguir acudiendo a las instancias legales correspondientes para efecto de darle vuelta una resolución desfavorable, porque no todos los casos los puede ganar en primera instancia, los puede ganar en cámara, los puede ganar en sala, los puede ganar con recursos, con nulidades, qué sé yo. Entonces tratar de no desmoralizarse cuando eso pasa, pero muchos abogados cuando pierden un caso en una primera instancia empiezan a gritar, a ofender, a faltarle el respeto. Entonces eso no quiere decir que lo hace un buen abogado también a usted. Una persona que es malcriada, gritona, prepotente, arrogante, no lo convierte en un buen abogado, al contrario, es un mal abogado, ¿sabe? Porque pierde a los estribos, y el que pierde a los estribos en juicio, pierde el juicio. Perfecto, licenciado. Lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y también le agradecemos por hablar de tanta pasión sobre una profesión tan importante como lo es la abogacía. Muchas gracias a usted por la invitación y estar atento a un potencial llamado de su parte. Desde luego, y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.